Gracias. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. A este ciclo de conferencias, de 4 conferencias, hoy estamos en nuestra segunda conferencia con una invitada verdaderamente querida y admirada, justamente para abordar estos temas de interculturalidad. El título de esta conferencia se titula Interculturalidad y Políticas Públicas dentro del marco del seminario Interculturalidad, Acercamientos y Problemáticas. Antes de presentar a nuestra ponente, bueno, agradecer al maestro Luis Cabrera que hace posible la transmisión pues, de estas conferencias y también, por supuesto, al maestro Luis, el maestro Alonso por el diseño justamente pues, de los carteles. Voy a presentar a nuestra ponente, la doctora María Lupe Huerta Morales, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y maestra en Sociología Política por el Instituto Mora. Es profesora investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del perfil PRODEP. Sus líneas de investigación son interculturalidad, políticas educativas, cultura escrita, discursos, poder y desarrollo comunitario. También he de decir, bueno, eso es mucho más amplio, por supuesto, su currículum, pero ella es justamente la que a todos nos interesó, nos invitó a formar parte de esta red que ya cumplimos 10 años, la red de investigación y cooperación en estudios interculturales. A ella le debemos justamente el que podamos reunirnos ya hace 10 años, así que es la primera fundadora, si hay algún nivel, por decirlo, así que pues es súper bienvenida y adelante, doctora. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para pues conversar con ustedes, a la doctora Samadia Aguilar Rocha, una gran amiga, compañera de viaje en estas reflexiones sobre la interculturalidad, igual que, bueno, todos los colegas de nuestra red de investigación y estudios interculturales. También quiero agradecer al Centro de Estudios Interdisciplinar en Investigación en Humanidades de la OEMOR y pues a ustedes que nos acompañan en esta conferencia. Esperemos que pueda ser de su interés y por supuesto de su utilidad. Y pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría comenzar. Bueno, vamos a hablar sobre interculturalidad y políticas públicas. Eh, lo que me interesa es sobre todo, pues, compartir con ustedes algunas ideas que por supuesto han surgido del trabajo de investigación, tanto etnográfica como documental, y argumentar sobre la importancia de un enfoque intercultural en las políticas públicas, tanto para el análisis como para su implementación, es decir, para la actuación de las políticas públicas. Y bueno, parto de una pregunta que sinceramente no busco que se responda en esta conferencia, pero que sí planeo compartirle mis pistas de posibles respuestas. Tal vez sea la pregunta de la investigación sobre políticas públicas e interculturalidad para el resto de la vida, pero por el momento me gustaría compartirles que pues lo que guía es cómo puede el Estado generar mecanismos para garantizar una participación equitativa, sobre todo en nuestro mundo contemporáneo, donde tenemos pues una población multicultural, con relaciones interculturales que son sumamente desiguales, complicadas, conflictivas, muchas veces violentas. Y pues bueno, en este sentido, quiero partir de que las políticas públicas en las democracias actuales regularmente se han legitimado, han estado vinculadas, surgen bajo el mito de la racionalidad técnica y objetiva. Es decir, las políticas públicas plantean
que se tienen que hacer más eficientes y más eficaces los recursos para resolver problemas públicos. Entonces, pretende que a partir de un conocimiento científico y de una burocracia altamente capacitada, es posible resolver los problemas públicos. En efecto, se requiere esto para que los estados democráticos funcionen. Sin embargo, también lo que vemos es que para que esta racionalidad técnica y objetiva no es suficiente, porque no es la única racionalidad que existe en estas sociedades complejas, diversas, desiguales, diferentes. Y en este sentido, pues nos vemos con que el espacio público es un complejo entramado de relaciones sociopolíticas que va a estar permeada por el intercambio cultural, pero este intercambio cultural no es armonioso. Es un intercambio cultural que está inmerso en relaciones asimétricas de poder. Y esto es importante. Estas relaciones asimétricas de poder están generando que, por supuesto, este intercambio cultural y este posicionamiento, debate, en el debate público también sea desigual y se favorezcan o se prioricen y se jerarquicen, no siempre de manera justa, elementos culturales. En este sentido, pues lo que ponemos es que es necesario que el Estado y quienes nos interesamos porque el Estado funcione, pues nos busquemos la manera de garantizar esta participación ciudadana de la forma más realista posible y también de una forma concreta para que sea equitativa, no solamente como un producto vertical, se habla mucho incluso de las políticas de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, pero me parece que más allá de ver estas versiones dicotómicas de la política, hay que ver los procesos interculturales que se dan de estas construcciones sociales alrededor de las políticas públicas y pues por tanto todos los procesos políticos que están inmersos y que están dados en distintos niveles de nuestra realidad social. Así pues, lo que tendríamos que buscar también es pues una justicia en la deliberación, tratar de ver pues cómo buscando garantizar esta forma real y equitativa de participación en las políticas públicas, pues podemos democratizar más el espacio público, generar comunicación y opinión pública que realmente nos permita priorizar problemas, encontrar soluciones y además ejecutar de maneras que sean pues factibles para todos. Entonces, pues bueno, con estas ideas en mente, pues les quiero compartir algunas cosas que pues tienen que ver con cómo repensar la política pública, algunos casos concretos y luego pues ir cerrando hacia algunas reflexiones finales. Eh, sí quiero señalar que esta manera de ir entendiendo qué es una política pública, al menos desde la perspectiva en que yo la quiero asumir, es una perspectiva muy socioantropológica y también muy procesualista. Por esto, digamos que me alejo un poco de esta perspectiva mucho más racionalista que busca ver a la política pública como procesos para eficientar, sino que a mí lo que me interesa o lo que quiero poner sobre la mesa es que las políticas públicas generan cuestiones simbólicas de prácticas, de discursos, de normas y de visiones de mundo cotidiano en donde vamos a organizarnos. Y en este sentido, digamos que se van generando muchísimas prácticas alrededor y muchísimos procesos, que es, por supuesto, complicado entender, pero que no porque sea complicado no se requiere entender. Entonces,
Para ir avanzando, sería importante señalar que pues, nuestro mundo contemporáneo, las políticas públicas de cualquier estado no están como aisladas, no es como que solamente el país por sí mismo decida, sino que hay organismos internacionales, porque estamos en un mundo globalizado, que está influyendo en estas políticas. Y es, digamos, en ese contexto internacional que también se observan pues un montón de discursos y de agendas prioritarias para señalar, digamos, como entre las más importantes, pues la Agenda 2030, ¿no? De la ONU. Y esta Agenda 2030, por supuesto que está impulsando varias de nuestras políticas nacionales. Ojo, no estoy señalando que esto sea malo, no estoy señalando que esto sea bueno, estoy señalando que esto es. Y en ese sentido, es importante pues considerar cuáles son estas maneras en que se influye y que muchas veces tiene que ver con evaluaciones, con financiamiento, con circulación de conocimientos, con articulaciones legales, etcétera. También existe el contexto de la producción del texto, que se va a dar, sí, ya de forma como muy, muy concreta en los ámbitos, eh, digamos, nacionales, regionales, estatales, locales, y en donde vamos a ver cómo se materializa la construcción de una política y cómo se generan esas reglas del juego que constriñen, pero no delimitan, ni mucho menos restringen toda la acción de la política pública, solamente marcan las reglas del juego a partir de las cuales se van a mover los actores. Y aquí puede haber varios asegúnes, ¿no? Después viene el contexto de la práctica y en ese contexto de la práctica, pues vamos a ver cuáles son realmente las consecuencias reales. Vamos a ver que no hay traductores pasivos, que hay muchos mediadores, que se interpretan y se reinterpretan los discursos tanto de la influencia como los textos como estuvieron. Pero además, esas reinterpretaciones van a estar dadas con el ámbito nacional, regional, local, en el cual se estén propiciando o se estén ejecutando estas políticas públicas. Entonces, vamos a tener que considerar también ciertos factores ambientales y a los actores, que regularmente, digamos, los más visibles son los mediadores. Entre los factores ambientales podemos ver, por supuesto, la viabilidad de las políticas públicas, que va desde lo económico, lo político, lo administrativo, o sea, lo burocrático importa, y los propósitos locales, si se busca legitimación, reconocimiento internacional o nacional, en fin. Y estas, digamos, factores ambientales, junto con los documentos y las acciones de política pública, pues van a ser interconectados entre los distintos niveles por mediadores, que son actores políticos dinámicos, ¿no? Que van a interconectar universos sociales diferenciados para negociar recursos simbólicos y materiales. Y van a utilizar distintas herramientas, tanto formales como informales, para entrelazar esos niveles. Entonces, de esta manera vemos que en este sentido, la interculturalidad, cuando hablamos de políticas públicas, está referida más que nada a cómo se dan unas interacciones entre actores que son desiguales, diferentes, diversos y que tienen que estar mediando una serie de discursos de políticas públicas para apropiárselos y además reinterpretarlos a los intereses que tienen y con ello negociar los recursos ideológicos, económicos y políticos que busquen resolver esas
metas que para ellos resulten importantes. Recordemos que finalmente es un proceso político por el cual lo que queremos es acceder a recursos públicos para solucionar metas públicas con una idea específica de bien común. O sea, y esa idea específica de bien común, por supuesto, va cambiando de racionalidad en racionalidad, ¿no? Entonces, estas políticas públicas pueden entenderse desde una perspectiva socioantropológica, o al menos lo que yo les quiero proponer es que las entendamos como procesos políticos interculturales discursivos. Ojo, y discursivos no porque nada más estén en el discurso, sino porque el discurso es una práctica que también te lleva a la acción. Y como un discurso que permite las acciones de distribución de estos recursos que están en juego y que van a vincular distintas dimensiones en el que ciertos mediadores interpretan, significan y se apropian de ciertas metáforas maestras, son palabras claves que nos permiten argumentar en ese debate público ciertas cuestiones con el ámbito de priorizar determinadas metas públicas y así obtener ese acceso a los recursos. Entonces, tenemos que hay metáforas que van a estar transitando entre lo institucional, el cómo se traducen y el cómo se apropian por los actores. Y muchas veces estos actores, que son los mediadores discursivos, van a estar mostrando estas relaciones interculturales en distintas dimensiones, ¿no? Tanto de las reglas, de los significados y de las propias acciones de la política pública. Así, lo que vamos a ver es que es muy importante el cómo se da el debate en el espacio público, porque el debate en el espacio público nos va a permitir entender estas dinámicas de exclusión y de participación. Y necesitamos herramientas para esos procesos discursivos, porque la gran pugna en las políticas públicas se da a través del uso de discursos que están dados en los mismos documentos de política pública. Por eso, hay que evaluar si los mecanismos del Estado garantizan esa inclusión equitativa a partir de las distintas fases y además considerar la escalera de participación ciudadana de Sherry Ernstein. O sea, ¿qué tanto realmente estamos participando con conocimientos, con información verídica, con habilidades para el debate, etcétera? Y entonces, si recordamos los distintos grados de participación de Einstein, vemos que no todos los tipos de supuesta participación política nos permiten participar. Vemos que hay unos grados en donde realmente, digamos, es como solo la foto para mostrar que estoy haciendo algo y que estoy incluyendo a ciertos grupos, sobre todo vulnerables, este, a esta política pública o a mi actuar político. Hay otras formas en que, por ejemplo, se muestran de manera muy específica, de forma muy simbólica y que permiten señalar que hubo una consulta, que se consensuó, pero realmente no hubo mecanismos, ni hubo toda la información ni la preparación para participar. Y hay otros grados de poder ciudadano en donde sí, efectivamente hay una asociación, hay un debate, hay una discusión y hay intereses en común plenamente manifiestos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que estas fases de política pública, que son las que de casi todo proyecto, eh, que tiene que ver con el diseño, implementación y evaluación, vamos a ver que pues no necesariamente se está considerando este, eh, esta manera de participación, lo que más bien hacemos como que se participa, pero realmente no se garantiza esa participación porque estamos bajo relaciones
completamente desiguales y una población, al menos en México, con pues un grado de estudios que no permite necesariamente tener las mejores herramientas para participar en ese debate público y político. Y tampoco hay otros espacios o se generan espacios públicos para dialogar e ir aprendiendo socialmente el cómo expresar estos anhelos sociales sobre el vivir bien en común, ¿no? Entonces, lo que vamos a observar es que muchas veces las consultas a pueblos originarios, a mujeres o a personas con discapacidad termina siendo un proceso frustrante donde nada más llegan, se juntan, pero no se les considera realmente, no, ni siquiera se les conoce. Podemos ver fotos de políticos muy de esta manera, ¿no? Donde sí, está, aquí sí es un discurso que solo se queda en el discurso y no necesariamente en la práctica equitativa. Aquí más bien es una práctica, un discurso que permite simular pero no una redistribución necesariamente de los recursos. Lo mismo puede ocurrir con algunas otras políticas, por ejemplo, esta es una asamblea del programa que fue un éxito en su momento, Oportunidades, y que, bueno, resulta complicado comprender cómo se daba esta asamblea cuando regularmente quienes llegan, los funcionarios, no necesariamente conocen la lengua del lugar. Pero no solamente es que no conozcan la lengua, sino que no conocen toda la cosmovisión, las formas, etcétera. Y ojo, tampoco quiero señalar que los responsables sean las personas que están trabajando en nuestros programas. Muchas veces estas personas tampoco se tienen los mecanismos dentro de la propia política pública para que puedan empaparse o trabajar concienzudamente y conocer el lugar, y tampoco es que tengan el mejor pago posible. No en ese nivel, recordemos que hay funcionarios y cargos de distintos niveles. Otras formas en que se pudiera ver que se participa es acudiendo directamente a las oficinas de los ayuntamientos y veamos que ayuntamientos locales no necesariamente pues tienen las mejores condiciones, ¿no? O bien también se señala que se participa dando o que se considera las poblaciones y como formas de participación, dando formas específicas, ¿no? De incentivos, en este caso, pues los metates o la gasolina. Ahí, como puede verse, cabe señalar que la foto tomada en ese municipio, o bueno, en el municipio en el que fue tomada la foto, no hay gasolineras, entonces, bueno, tiene sentido la gasolina. Y hay otras formas de participación que incluso pueden ser señaladas o que han sido señaladas sobre todo por los colegas gestores culturales y los abogados, ¿no? Con estas cuestiones de los derechos culturales y el conocimiento de las mujeres que trabajan en cocinas, ¿no? Y que no se les reconoce este conocimiento, pero sí se llevan a otros lugares. Pero hay un mundo de distancia entre una cocina o un restaurante gourmet y las cocinas de estas mujeres, ¿no? Pero también, y aquí viene también la crítica para mi gremio, ¿por qué no? No es posible también mantener solamente una definición de cultura desde una perspectiva netamente antropológica, porque cuando se lleva al ámbito legal, se requiere saber qué es lo que se está protegiendo de forma material o inmaterial muy concreta. O sea, se requieren formas concretas dentro de la ley para poder efectivamente ejercer esta justicia, ¿no? Entonces, vamos viendo que el consenso no necesariamente, o esta participación no necesariamente es como tan,
tan fácil de lograr, pero hay muchas simulaciones y por eso es importante tener como muy en mente esta pirámide de Einstein. Entonces, lo que quiero señalar con esto y que es lo que nos permite esta perspectiva antropológica de la política pública es que la participación política requiere que se consideren estas desigualdades, estas diferencias, estas diversidades, así como las complejas relaciones dadas entre ellas y generar mecanismos que aborden por una participación lo más realistamente equilibrada. No quiero decir que se vaya a lograr ese equilibrio necesariamente todo el tiempo. Sin embargo, es importante que lo tengamos en cuenta y que lo estemos construyendo. Luego, entonces, vemos que un verdadero enfoque intercultural tiene que exigirse desde las fases de implementación y planificación hacia los distintos peldaños superiores de Einstein y que se abogue tanto por la asociación, donde realmente se negocie, se comparte el poder de decisión mediante estructuras, como un poder delegado y control ciudadano. Pero llegar a ello implica que tengamos incluso las posibilidades de la asociación. ¿Y cómo vamos a tener esas posibilidades de asociación si estamos más interesados en terminar de trabajar o trabajar 2 o 3 turnos para ganar el día a día? O a lo mejor queremos participar, pero no tenemos la educación que se requiere. En fin, el asunto es complejo, ¿no? Pero también requiere que se diga esa complejidad y que se asuma. Entonces, la justicia deliberativa en este espacio público no consiste en que aquellos a los que llamamos marginados asistan a sea, no nada más que estén en el Senado, que se les invite, sino en transformar las reglas para la redistribución del poder político y económico, e incluso en ir redistribuyendo ese poder e ir dando las condiciones para que nosotros realmente seamos ciudadanos, es decir, para formar ciudadanos que participen en nuestra vida democrática, con educación, con salud, con estabilidad laboral, porque son condiciones necesarias para participar en ámbitos democráticos. Entonces, lo que vamos a ver también es que a partir de estos estudios antropológicos podemos observar asimetrías en la arena política, donde estas metáforas maestras que les hablaba al inicio finalmente van a construir ciertos o van a estar insertos en ciertos mitos de la realidad. Si antes era Dios el que nos daba todas las explicaciones, en algún momento hicimos de la ciencia el gran mito que nos da las explicaciones a nuestro mundo, pero no necesariamente es el único conocimiento y además terminan disfrazando estas desigualdades al convertirse en metáforas maestras que adornan un discurso oficial que no busca necesariamente redistribuir el poder o que si lo busca puede ser reinterpretado o utilizado para que no se distribuya, como puede ser interculturalidad, equidad de género, inclusión, ¿no? Entonces, aunque se usan las mismas palabras, el significado de estas palabras claves como interculturalidad, desarrollo, educación, terminan teniendo un significado completamente distintos entre funcionarios gubernamentales, operadores institucionales, destinatarios históricos, y sobre todo van a reflejar este acceso desigual al deber social, al deber ser de lo social. Si entonces no se fractura esta simetría en las herramientas de comunicación y deliberación, o sea, quiero volver a hacer énfasis en esto, o sea, el discurso importa porque es una práctica de participación que nos permite acceder a los recursos. Y si no se
digamos, fractura esta simetría, entonces el uso estatal de estas metáforas o el uso sociopolítico de estas metáforas entre determinados actores, mediadores políticos, sirve para silenciar el disenso, perpetuando un espacio público donde unos participan y otros siguen siendo los beneficiados, ¿no? Disque hacemos, disque ganamos. Ahora, vamos a ver como que estas políticas públicas también tienen arenas de disputas e interculturalidad y quiero mostrarles dos ejemplos, uno que he trabajado ya y otro que estoy trabajando que tiene que ver con las mujeres líderes. Entonces, el primero tiene que ver con los pueblos indígenas y la educación superior intercultural y cómo es que surge una política que pues va a crear unas universidades interculturales. Entonces, desde 2001 vemos pues una articulación entre legislaciones internacionales, regionales y nacionales que permitió una modificación constitucional para crear una Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que ahora se ha cambiado, y que se crea también un modelo de universidades interculturales. Entonces, se llevan estas universidades interculturales preferentemente a lugares donde existe mayor población originaria. Y pues una de ellas se crea en el municipio de Huehuetla, en la Sierra Norte del estado de Puebla. Esta es la vista de cuando uno va llegando hacia la universidad y quiero que vean la vista, digamos, yendo de Ciudad de México o de la ciudad de Puebla hacia este pueblo, después de unas bonitas entre 7 o 5 horas de manejo, ¿no? Aquí todavía se ve la vegetación, todo, pero se ve cierto cuidado. Cuando uno, digamos, más arriba, aunque o siguiendo la carretera, está la cabecera municipal y de la cabecera municipal, digamos que uno se puede regresar hacia la universidad. Y cuando uno regresa de la cabecera municipal, que no sería el centro o el nodo urbano más importante, porque siempre lo terminan siendo la Ciudad de México o en el caso la capital del estado, que es Puebla, vemos esta imagen o veíamos esta imagen de la universidad y si pueden notar, aquí está mucho menos cuidado el letrero, ¿no? La indicación de la universidad es como más normativo, pero bueno, tenemos aquí un poco de tierra, de lodo y también a veces había un poco de basura. Esta universidad pues realmente conjuntaba los 3 niveles de gobierno para poder ser creada. Estaba con recursos federales y estatales y además el terreno lo donó el gobierno municipal. Se elaboraron eventos, la verdad es que la universidad ha crecido mucho. También noten que hicieron un fuerte uso tanto del Totonacú como del náhuatl. Y bueno, se generaron muchos eventos para impulsar esta educación intercultural. Se buscó a universitarios, ¿no? Muchos jóvenes accedieron a la educación superior, pero en el momento en el que fue creada fue altamente estigmatizada porque se decía que si era para pueblos indígenas, pues debía ser mala, simplemente porque era para pueblos originarios, en el discurso incluso local, ¿no? En el discurso nacional, pues quienes idearon este modelo eran personas que pues habían incluso creado otras universidades que tenían conocimientos al respecto, se gestionaron recursos en múltiples niveles, pueden ver las instalaciones, la verdad es que son bastante dignas. Sin embargo, pues sí, se tenía este estigma sobre la universidad. Conforme fue avanzando el tiempo, fue perdiéndose, pero hubo que virar el discurso.
estos son ejemplos de algunas tesis, hubo que virar el discurso hacia una universidad que formaba estudiantes pues como para el mundo, aunque los estudiantes estaban claramente anclados, y pueden leerlos, hacia sus comunidades, hacia sus creencias religiosas y sus familias, por supuesto. La universidad también impulsaba la participación de los pueblos a través de proyectos comunitarios y proyectos de vinculación, aún por supuesto lo hace y es importante. Y bueno, se empezaron a armar otras formas de impulsar la admisión bajo el lema de ser intercultural, transforma, vívelo. ¿Por qué? Pues para llamar la atención. Se empezaron a hacer muchos intercambios al extranjero y con esto se fue cambiando un poco la visión. Entonces, ¿qué quiero señalar? Eh, que el diseño oficial, pues sí buscaba formar capital humano para el mercado global, ¿no? O al menos así lo decía, bajo un enfoque de política compensatoria y focalizada. Sin embargo, aquí lo que les decía es que tenían muy introyectados que al ser para indígenas, pues siempre les iban a mandar lo peor y por eso era la segunda opción esta universidad. Tuvieron que transformar y mostrar realmente en el discurso y en la práctica que los estudiantes salían del país, que los estudiantes estaban trabajando en otros lados, etcétera. Realmente mostrar que estaban dentro del mercado global para que dejaran de tener ese estigma dentro de las propias comunidades originarias. Y sin embargo, en esta otra contradicción, el ser alguien en la vida o el tener una mejor vida para los estudiantes no era que los vieran en otras universidades o en otros países trabajando, sino era una reivindicación étnica y el poder apoyar a sus familias de forma económica. Entonces, pues esta visión finalmente asistencialista chocaba también, ¿no? Lo que vemos es que una política focalizada no siempre abre canales reales de decisión colectiva y sabotea su propio principio, el diálogo intercultural, ¿no? Pero también es porque no tenemos los mecanismos para generar ese diálogo intercultural. El otro caso que les quiero compartir es el del liderazgos de mujeres y la participación política. En realidad, esta es una investigación en la que estoy trabajando actualmente y en el que quiero señalar que al estar analizando el liderazgo de las mujeres, pues lo que vemos es también políticas compensatorias o que buscan la paridad de participación. Y también se vuelve un asunto simbólico, pero no necesariamente se transforman las estructuras ideológicas del espacio público. Entonces, muchas veces los cargos que se dan en ámbitos locales también son simulados. Se les da, no sé, la, pues el espacio de salud, ¿no? La regiduría de salud, pero a las mujeres, pero se les pide que vayan a limpiar los espacios de la junta auxiliar. Es real, no, no vamos a poner lugares ni vamos a exhibir a nadie, pero es real. Este, o muchas veces, pues podemos ver también que hay mujeres que son asesinadas, que habían tenido una fuerte participación política y que resultan en crímenes sin resolver. Y esto además, uno dijera, bueno, puede ser como un asunto, en el caso de Griselda Tirado Villegas, que fue una fuerte activista muy vinculada a la organización indígena Totonaca en Huehuetla, la asesinaron y como dato adicional, después de su muerte o de su asesinato y del fuerte descontento es que se crea la Universidad Intercultural en Huehuetla. También está vinculado a ello. Y no pasó más, ¿no? Sí se le recuerda en la zona, pero no se sabe más
ni se ha cerrado el caso. Y tenemos el otro extremo, ¿no? La que fue la primera gobernadora del estado de Puebla, ex esposa de Moreno Valle, también, bueno, que fue esposa de Moreno Valle, y que muere en un helicópterazo, ¿no? Pero a la que nadie tampoco recuerda, ni dice nada, ni se asombra, ni se mencionan. Entonces, las mujeres y su participación política terminan siendo olvidada. Y no es solamente, pues, porque sean de pueblos originarios, de clases bajas, también suceden con aquellas mujeres que forman parte de la clase política mexicana. E incluso podríamos verlo con la actual presidenta de nuestro país. A AMLO no se le hicieron memes así. Y a nuestra actual presidenta sí, ojo, no quiero decir que no se le hagan memes, ¿no? Lo que quiero señalar es cómo podemos seguir teniendo estos líderes carismáticos mesiánicos que cuando son hombres se les trata de una manera y cuando son mujeres se les trata de otra manera, ¿no? Y ese es el punto. Y en todo caso, la crítica debería ser igual, ¿no? Tanto uno como otro. Además, los memes son muy divertidos. Qué bueno que sigan haciéndose los memes, ¿no? Algo que nos quede. Y bueno, con estos casos que todavía he de seguir trabajando, lo que vemos es que aunque las mujeres pueden actuar como mediadoras sociales fundamentales en las redes locales, enfrentan un acceso desigual a herramientas de deliberación y sufren incluso una invisibilización de sus propias formas de comunicación política debido a estos sesgos de género que están muy estructurados y muy anclados en el aparato institucional. Y pues bueno, ya para ir cerrando, lo que me quedaría a manera de posible respuesta a la pregunta planteada es, el Estado no puede garantizar una participación equitativa mediante recetas técnicas homogéneas o ventanillas burocráticas estandarizadas, sino que se requiere construir algo que nos permita dar pauta a nuestra pluralidad. Por supuesto, eso requiere de gran esfuerzo y mucha participación ciudadana, pero pues para ello, en el caso de nosotros, de quienes hacemos ciencia, pues necesitamos, pienso, aumentar más estudios anclados en estas etnografías de políticas públicas. También necesitamos explicitar de qué formas horizontales se pueden generar conocimientos eh, para que realmente puedan darse esa participación. Se puede también, o es necesario definir colectivamente nuestros deseos sociales, pero para ello se requieren espacios de conversación pública, o sea, y hay que defender ese espacio público, el parque, el kiosco, ¿no? El lugar donde puedas conversar, pero también la educación porque necesitamos pues esas herramientas para conversar, para tener información, para socializar y participar. Y pues también tener un enfoque intercultural como para transformar el espacio público en una verdadera justicia deliberativa de comunicación democrática y de equidad social. Ya sé que estoy pidiendo eh, una carta a los Reyes Magos, pero las utopías sirven para construir o imaginar espacios en donde podamos vivir más amenamente, que sean más disfrutables y que sean más justos, ¿no? Y pues con esto yo me concluyo estas reflexiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, la conferencia ha sido clara, ¿no? Siempre nos ayuda mucho clarificar y si al final, pues sí suena como bien dices, carta a los reyes por lo complicado y lo complejo que es en nuestras realidades, ¿no? Pero aparecen muchísimos elementos interesantísimos para construir justamente estas políticas públicas que van aunados
sin dudar alguna, a los espacios, como lo dice, los espacios públicos, ¿no? Cómo incluso el diseño de los espacios públicos puede proporcionar o no estos encuentros. Recuerdo a Marco Ye en este texto de Los no lugares, donde lo que denunciaba es eso, que, que los no lugares son esa falta de encuentro y que se dan, por supuesto, en los sistemas globalizados y que en donde todo es homogéneo, los enunciados son homogéneos, las instrucciones son homogéneas y que poco a poco, por ejemplo, ponía el ejemplo de las vías urbanas, ¿no? Los puentes urbanos o las vías urbanas que hacían imposible el encuentro y el ritmo esté más lento para poder encontrarnos y eso tiene repercusiones importantísimas como esta no posibilidad de dialogar y encuentro, pero que además no basta con eso, ¿no? O sea, esto de buscar justamente, como dices, que sí, bueno, necesitamos sí educación, ¿no? De esos encuentros, pues cierta educación para poder tener estos diálogos, ¿no? Incluso decías, es que también necesitan, pues, estabilidad laboral, ¿no? Que se haya ese tiempo para poder dialogar, cosa que hoy en día es verdaderamente complejo. Hay muchos elementos que yo encuentro en que yo tengo muchas preguntas que hacer y que podría profundizar, pero que voy a dar, por supuesto, la palabra pues a nuestros asistentes, que por cierto agradezco mucho que estén aquí hoy para poder dialogar y aprender de la doctora Huerta. ¿Quién le gustaría empezar? Kenneth, Jimena, Mario, Rosael, sí, sí, Kenneth, Miguel, Noeli, Juan José. Muy buenos días, doctora María Buenos días. Guadalupe. Eh, Buenas. Algo que mencionó me parece muy importante destacar y es justo que en la vorágine capitalista en la que vivimos, ¿no? Pues realmente el tiempo es algo que muchas veces no es común. Entonces mencionaba usted, sí, es necesaria la organización comunitaria, pero ¿en qué momento, no? Si en realidad mucha de la gente que vive en nuestro país está más preocupada por llevar el pan a la mesa diariamente que por la organización comunitaria como tal. Es decir, existe este doble rasero, ¿no? Donde se exige una productividad tan acendrada y que a la vez se convierte en una exigencia de participación ciudadana. Y pensaba justamente en personas, por ejemplo, que han salido últimamente a cuestionar el derecho al ocio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante esta postura de, sí, el Estado tiene una responsabilidad, pero debe de cambiar las reglas del juego para que entonces sí exista una participación constructiva y que logre consensos en sociedades donde no necesariamente existen los tiempos para que toda la sociedad se involucre, ¿no? Eso creo que es fundamental y es necesario que se diga con todas sus letras, porque sí, la exigencia es participar, pero ¿en qué momento se va a dar esa posibilidad de ser poseedor del propio tiempo, ¿no? Que es el caso de muchos campesinos, campesinas, artesanos, hombres y mujeres de todo el país que trabajan incluso más de 12 horas al día, ¿no? Entonces, sí me pareció una postura muy interesante y qué bueno que se hable de eso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Kenneth. Miguel y después Jimena, creo que había levantado la mano. Sí, Miguel. Sí, gracias. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Em,
Respecto a lo que mencionaba de las políticas públicas que terminan, digamos, generando, no generando, sino que tienen una división, ¿no? Entre esto que denominó usted el texto y las prácticas. Eh, ¿Será que las políticas públicas en realidad tienen como este doble juego por, digamos, desde su constitución? Es decir, el juego de, por un lado, em, aportar, ¿no? O abonar a esta idea de interculturalidad, pero por otro lado lo que hace es únicamente buscar una forma alternativa de integrar a esta racionalidad técnico-productiva que usted mencionaba al inicio a personas que de alguna forma están fuera, ¿no? Justamente de esta racionalidad. Es decir, la interculturalidad no sería más bien como una forma o otra forma de, de que este sistema termine absorbiendo a todos los participantes y que no permita que exista alguien que juegue, ¿no? Un poco fuera de estas reglas que marcan el texto, ¿no? De la interculturalidad. Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, aquí, no sé, ¿quieres que, Samadi, escuchemos a Jimena y a Juan José o No, respondo? contesta. Sí, Sí. este, aquí sí quisieras hacer una aclaración. Em, las políticas públicas tienen estos procesos interculturales, pero no porque en su diseño tengan necesariamente esta perspectiva de interculturalidad. De hecho, no la tienen en general. No hay como este enfoque. Lo que quiero proponer es que se necesita considerar ese enfoque para visibilizar esto y hacerlo obvio dentro de las políticas públicas, porque más bien se da por supuesto que en las políticas públicas participan ciudadanos de forma como estandarizada, cuando no es así. Entonces, más bien es a partir de una etnografía de políticas públicas, eso se puede observar, se puede entender y se pueden sacar abonos para hacer que estas políticas públicas puedan visibilizar esas desigualdades y hacer algo con respecto a ellos para garantizar esa participación. Que puede ser muy complicado, por supuesto que sí lo es, pero va a ser aún más complicado si no se evidencia o podemos seguir negándolo y señalar que todo está bien, también, pero no es necesariamente que sea así. Eh, y también hay distintos tipos de formas de entender la interculturalidad. Una interculturalidad, digamos, para el análisis, podría ser una interculturalidad que sea, digamos, muy descriptiva, que te diga cómo son las cosas, no necesariamente que las esté ponderando de forma crítica y bajo la justicia. No quiero señalar que no sea, que, no, que es bueno, que es malo. Quiero señalar que esto es necesario, porque necesitas tener los hechos como son, analizarlo como es, y después efectivamente asumir una postura ético-política que te permita llegar a una interculturalidad crítica y que entonces sí te permita plantearte qué tipo de justicia quieres, qué tipo de racionalidades se pueden poner en juego, porque también es cierto que hay que valorar las distintas racionalidades. Hay una cultura de violencia y hay una cultura delictiva. La vamos a poner a dialogar, la vamos a incluir dentro de estas políticas públicas. Esas me parece que son cosas que sí se tienen que debatir, que hablar, pero eso es posible solo cuando ya sabes cómo están los hechos y luego cuando asumes después una postura ético-política. No sé si con eso haya respondido la pregunta. Sí, es que justamente yo lo que pensaba es que o sea,
incluso si se toma en cuenta todo esto que usted menciona, si no corre el riesgo de que estas políticas se conviertan en esta forma no de control, ¿no? Pero sí de un gobierno de lo que está fuera de las reglas de productividad, por ejemplo. Pero digamos, sí, justo eso, o sea que la interculturalidad corre el riesgo de convertirse en otra forma por más revisión que se haga, ¿no? De decir lo que es X cosa, o en este caso, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo que está fuera de la cultura dominante o del rey, sí, de esta cultura, digamos que es como entre comillas, común, ¿no? La general. Sí, bueno, en ese caso, digamos, la interculturalidad como una metáfora maestra también está jugando ese papel, ¿no? Se vuelve una manera justamente como de hacer que se incluya aquello que no ha estado incluido, ¿no? Y que es una de las grandes críticas, por ejemplo, estos proyectos de turismo alternativo, porque finalmente terminan incorporándose a un mercado global, vendiendo recursos naturales e incluso haciendo que se venda la cultura inmaterial. Sí, por supuesto, pero no todo es, o sea, es complejo porque también resulta ser una alternativa económica para lugares donde pues no tenían otras alternativas económicas y que también tienen accesos desiguales. Entonces, sí termina siendo una manera compleja, pero digamos, no es todo como en negros y blancos, sino que hay muchísimas tonalidades de grises. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Jimena, ¿ibas a intervenir? Sí, sí, muchas gracias. Buenos días. Pues de entrada me parece muy interesante muchas cosas que nos comparte la doctora María Guadalupe. Y ahorita con lo que respondía justamente también a la pregunta del compañero Miguel, me quedo pensando mucho y también eso me parece muy interesante, que de pronto parece que la interculturalidad como práctica misma parece también muy utópico, y si no utópico también, así como un acto de resistencia, ¿no? Porque puedo ver que uno de sus límites materiales, pues sí, sin duda, como parte de este sistema capitalista en el que estamos, es la precarización de la vida que no nos permite o que hace más difícil tener estas condiciones para que se dé la comunicación, el diálogo y toda esta organización, ¿no? Que es justamente una táctica, ¿no? Del sistema para mantenernos ocupados y para no tener este tiempo para organizarnos y pensar en una transformación de nuestra realidad, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Y por otro lado, tengo una pregunta, porque me gustaría saber qué pasa o cómo es en la práctica, cómo se cuidan las desigualdades de género en estos espacios interculturales, porque creo yo que podría ser un error un poco asumir que al cuidar la interculturalidad también se cuida ese aspecto, ¿no? Que en la interculturalidad ya está incluido el cuidar la desigualdad de género, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo es en los hechos este aspecto? Y mira, aquí señalaste dos cosas y efectivamente, ¿no? Esta noción de interculturalidad está muy vinculada y de hecho incluso podría señalar que también es resultado de esta globalización, ¿no? De estos procesos de interdependencia global. E incluso hay una interculturalidad que entiende o que se entiende a partir de del intercambio económico y el conocimiento cultural que se requiere para estos intercambios económicos. Es decir, yo que estoy, supongamos, en mi imaginario, que si estuviera exportando, por ejemplo, jamón, ¿no? O ciertos productos cárnicos a comunidades judías, ¿cómo tendría que hacerlo? ¿Qué necesito conocer
para llevarlo a esas comunidades. Y entonces ahí tenemos una interculturalidad, digamos, que se da en el ámbito empresarial e industrial y que requiere cierto conocimiento, porque también se requieren ciertos procesos que garanticen que se cumplen con ciertas pautas culturales para que ese producto pueda ser consumido por determinados grupos sociales. Entonces, efectivamente, la interculturalidad, y esto quiero señalarlo, la interculturalidad real, de hecho, de facto, no es necesariamente esta interculturalidad utópica o crítica que nosotros queremos construir cuando hablamos. Estamos hablando de que la interculturalidad, de facto, de hecho, es contradictoria, es a veces salen cosas muy interesantes y hasta inspiradoras y hermosas, y otras veces salen cuestiones terribles, atroces, ¿no? Entonces, eso es importante y la mayor parte de las veces termina siendo muy, muy contradictorio. Con relación a estas cuestiones de hecho, de lo intercultural, justo como hay muchos discursos sobre interculturalidad, pero seguimos en un mundo en donde se prioriza lo patriarcal, no necesariamente es que los discursos interculturales estén buscando esta equidad de género, aunque se puede visibilizar estas desigualdades de género y que además entender por mujeres y hombres es distinto entre distintas culturas, es muy, no necesariamente está incluido, ¿no? O sea, más bien, eh, no sé, habría que pensar que incluso hay muy pocas mujeres que hayan accedido a los cargos de rectoría en estas universidades interculturales, por ejemplo. ¿No? O que en muchas universidades interculturales también ha habido muchos casos de, digamos, em, acoso escolar o de hostigamiento sexual entre docentes y estudiantes mujeres, ¿no? Ujú. Y ahí sí tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. Muchas gracias. Juan José. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Eh, Me parece muy interesante lo que comentó doctora. Muchas gracias. También decirle, bueno, que es una parte, la parte de llevar el pensamiento a la práctica, yo creo que es algo de lo más complicado, ¿no? Y más tratándose de interculturalidad. Me gusta mucho lo que se comenta, ¿no? Y pienso yo que precisamente tener estos objetivos, estas metas es lo que nos permite ir avanzando poco a poco, paulatinamente. Entonces, a pesar de que pareciera utopía, pues así también es la forma en que se consiguen los derechos, ¿no? Los derechos que no se luchan, pues se pierden, o los derechos que no se luchan o no se pelean, pues no se consiguen también. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho el enfoque de la participación ciudadana, ¿no? Creo yo que eso es muy importante y esto que usted está demostrando con las imágenes es evidencia de lo que realmente se ha estado logrando, ¿no? No a lo mejor como se quisiera, ¿no? Por eso hay que buscar eso que sea realísticamente equilibrado, ¿no? Como usted lo mencionó, y también buscar ese verdadero enfoque intercultural. ¿No? Y para mí ahí me gustaría que profundizara un poco más en eso que se refiere al verdadero enfoque intercultural, aunque yo entiendo que sí va de la mano también con la educación, con el respeto y la responsabilidad. Y esto es a lo que voy. Cuando hablamos, por ejemplo, de violación a derechos humanos, hablando un poco del plano de las instituciones, e incluso también en las implementaciones de políticas públicas, a pesar de que en el constructo de lo escrito, de los artículos, inclusive de la política pública, en un plan de desarrollo, por decirlo así, ya se encuentra establecida las normas, las directrices o se contempla la interculturalidad, a veces en la práctica resulta complicado, ¿no? Y yo considero que tiene mucho que ver la educación, porque precisamente cuando hablamos del servicio público, ¿no? La famosa burocracia, pues son los que vienen violentando y violando muchos derechos humanos porque luego no tienen la capacitación o no tienen el conocimiento.
¿no? Y considero yo que es este primer paso, consiste en la visibilización, ¿no? Del fenómeno de reconocer al otro. Y pienso yo que estos ejercicios, por ejemplo, la foto muy bonita que vienen en lenguas indígenas que nos acaba de mostrar, pues es muestra de ello, ¿no? Y creo que yo optaría por una postura positiva en relación a este tema. A mí me encantaría, por ejemplo, estar aquí escribiendo pues que de alguna manera los congresos, que es de donde vienen las normas, sea de la Unión o congresos locales, pues contemplaran más este tema de la interculturalidad y pudiéramos llegar incluso a hacer una propuesta como una comisión, ¿no? Legislativa para todos estos proyectos de ley que tengan un enfoque en ese sentido. Muchas gracias. Propuesta como una comisión. Sí, mira, quisiera señalar, cuando me refiero a una verdadera interculturalidad, me refiero no a una única interculturalidad, sino a una interculturalidad que está construida de múltiples interculturalidades o de múltiples maneras de concebirla, porque justamente se requiere pues encontrar estas diversidades y dar pauta a estas diversidades. Me parece muy importante esto que señalas, ¿no? Hay que ver cuáles son los avances. Efectivamente, hay mucho que trabajar en universidades interculturales, hay mucho que trabajar en cuanto a los derechos de las mujeres, pero sí tenemos acceso ya las mujeres a espacios de educación, a incluso discutir todo lo que nos hace falta recorrer para generar otro tipo de liderazgos de las mujeres y también otro tipo de espacios públicos para las mujeres, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Eh, lo que va a ir o lo que ocurre, por ejemplo, entre una legislación que luego se vuelve una modificación constitucional en los distintos países, que después se vuelve un reglamento, que después se vuelve una ley, luego em, directrices de determinada dependencia, ¿no? Reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos viendo efectivamente es que la política pública está anclada en una cultura escrita, pero en una cultura escrita muy específica, que es la cultura escrita legal. Y esta cultura escrita legal requiere justamente esto que dices, un conocimiento y una capacitación para que podamos acceder a ella. Muchos funcionarios públicos pueden tener muy buenas intenciones, pueden tener también su manera específica de entender el bien común y el que están trabajando por el bienestar de las personas o por hacer lo mejor posible su trabajo, pero pueden no tener esta capacitación. Y es ahí donde también tenemos mucho que trabajar, porque no necesariamente siempre es como de mala fe o no necesariamente es porque no se tenga esa noción de bien común. Sí se tiene, pero es una noción de bien común muy específica y con pues los propios cuestionamientos que cada quien podemos tener, ¿no? Digo, en temas tan álgidos como puede ser la adopción de infantes entre personas de mismo sexo, ¿no? Incluso el uso del des, ¿no? ¿No? Del todes, ahí puede ser, este, pues, un asunto de distintas discrepancias, ¿no? El asunto del aborto, el asunto de la eutanasia, o sea, hay muchos temas que pueden ser álgidos y que no necesariamente es que vayamos a llegar, ojo, cuando decimos que hablamos de consenso, al menos en política, no quiere decir que vamos a llegar a un acuerdo en el que todos somos felices. No, o sea, no, en la política no estamos buscando la armonía ni el mundo feliz, feliz. Estamos diciendo que a lo mejor no voy a estar de acuerdo, pero vamos a garantizar el derecho para las personas lo mejor posible, lo más realistamente posible, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Que no vamos a estar contentos todos, pues no, pero sí vamos a garantizar derechos
a partir de construir en esa diversidad y en esa interculturalidad complicadísima una noción de justicia que seguramente tendremos que ir cambiando constantemente, pero que nos sea lo más factible para todos, ¿no? Todos, todas, todos. Eso es, muchas gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a Noeli, voy a leer el comentario de Mario, que anda en una cafetería y hay mucho ruido y dice, pero de acuerdo con lo que comentaba Kenneth, las personas muchas veces sí encuentran tiempo para tener comunicación y relación entre ellos. Quizás lo que pasa es que nosotros y el Estado y sus instituciones queremos que se organicen de una determinada manera, es decir, que serán escuchados pero con nuestros mecanismos. Sí, eso es muy cierto. De hecho, ahora que ando entre otras líneas de investigación, ando muy entrada en bares, cantinas y salones de baile. También tengo mi lado divertido. Este es el lado serio, pero tengo otro lado muy, muy divertido. En ese otro trabajo de campo, uno ya no deja de ver las cosas con cierta mirada y lo que hemos podido observar o hemos podido observar es que también hay espacios de deliberación. O sea, he observado en estas cantinas, en estos espacios donde hay gente que se puede dar el tiempo, a lo mejor no es mucho, a lo mejor es poco o a veces sí es mucho, que sí hay este espacio para conversar sobre lo cotidiano, ¿no? O si hay este espacio para al menos expresar las opiniones sobre los gobernantes, los gobiernos, las acciones de política pública. Ahorita en Puebla hay un fuerte movimiento porque está en disputa un cablebús y los árboles que hay en nuestra ciudad, ¿no? Habemos quienes estamos en contra, vemos quienes estamos a favor, pero es muy interesante cómo en estos espacios donde aparentemente solo se va uno a divertir, empiezan a conversar. Y entre las cosas más interesantes es que no necesariamente siempre terminan como peleados, a lo mejor tampoco llegan a acuerdos, pero se genera una opinión pública o se comparte la opinión pública y eso es muy importante. Y no son los mecanismos que estamos pensando en el Estado, serios, formales, ¿no? No, no necesariamente. Tal vez deberíamos aprender de esos otros espacios para conversar, ¿no? Gracias, doctora. No, Noeli, porfis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctora. Muchas gracias por tomarse el tiempo para compartirnos esta presentación y también pues la preparación y la presencia en estos momentos. Mi pregunta es la siguiente. Si las políticas públicas se construyen lejos de la población, por así decirlo, común, ¿qué posibilidades reales hay de que pues desde la participación individual o comunitaria podamos influir o contribuir en el desarrollo de políticas interculturales o qué podemos hacer quienes no diseñamos estas políticas? O sea, ¿qué acciones serían eh, pues las que tendríamos que realizar, ¿no? Para poder, pues no sé si contribuir, generar, pues políticas. Bueno, más bien es lo que digo, ¿no? No podemos hacer políticas porque no tenemos ese trabajo, no estamos ahí en esos espacios. Pero, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros, por ejemplo, desde nuestra formación doctoral? Esta es una pregunta muy, muy linda y me parece que además muy útil. Entre las cosas que podemos hacer, por supuesto, es aprender a conocer nuestro sistema político mexicano. Y entre esas otras cosas es también acercarnos a quienes son nuestras autoridades, es decir, nuestros diputados y sobre todo diputados que tendrían que ser los más cercanos y senadores.
muchas veces se logran cosas interesantes cuando uno logra acceder o logra verificar, ¿no? Qué es lo que están haciendo y empieza incluso a llevar solicitudes a estos diputados y ellos se empiezan a encaminar. Entonces, ahí sí ya se vuelven parte del trabajo que ellos tienen que hacer, ¿no? Pienso que también existe en nuestra cultura un asunto como demasiado sacralizante y diferenciador entre quienes son los políticos que terminan siendo como entes sagrados a los que no se les puede acercar cuando son personas que son pues servidores públicos. Entonces, pues también más bien nosotros tendríamos que decirles que lleguen. Claro que hay una serie de protocolos que por supuesto terminan ritualizando y terminando de sacralizar esta manera en que se dirigen, ¿no? Pero también hay otras vías que siempre son como los movimientos sociales, los vínculos con este, periodistas, ¿no? Incluso el manifestar o el hacer notas. O sea, el espacio de la agenda pública y de la opinión pública es importante porque efectivamente eso es algo que genera. Y pienso que ahora hace falta también considerar más estos espacios de redes sociales que terminan siendo una gran ventana para la expresión de la ciudadanía. Digo, más allá de los memes, que por favor nunca se acaben los memes en la vida, además son elementos culturales simbólicos muy interesantes. Este, Además de los memes, se pueden generar como discusiones. Y sí pienso que funcionan o han funcionado. Hay ejemplos claros en América Latina, Colombia, Bueno, Venezuela, de cómo han funcionado estos medios, eh, así como sí, es aquí en también pues, Matamoros la propia 2, primavera árabe, ¿no? una casa blanca. Un segundo, Kenneth, tienes Ah, abierto tu sí, micrófono, déme por un favor. minuto y voy. Vamos a ver qué tenemos. Kenneth, A lo mejor se puede Ay, silenciar. sí, perdón. sí, no, no pasa nada. Por favor, tu micrófono, Kenneth. Gracias. Ahora sí. Sí. Entonces sí hay como ejemplos claros, ¿no? Le- ah, ah, en, en estas líneas de trabajo, por ejemplo, el ir enseñando también a otras personas a acercarse a las autoridades con el fin de lograr cosas. En una biblioteca infantil comunitaria, les digo, estas cosas distintas que uno hace, pero que finalmente todas llevan al mismo lugar, ¿no? Impulsamos la creación de una biblioteca infantil en una comunidad de Puebla, pero es, digamos, la zona del Triángulo Rojo y una zona campesina. Y ahí estuvimos trabajando con infancias. Y entre las cuestiones que se hizo para participar fue que ellas, la biblioteca surgió prácticamente en la calle, en el campo, abajo de un árbol. Luego nos dieron otro espacio, pero necesitábamos un espacio que tuviera baños. Las niñas y los niños y las niñas querían baños, ¿no? Entonces, lo que hicimos como mediadoras de la biblioteca, pero también como fungiendo un poco como mediadoras políticas, fue hacer que las niñas hicieran dibujos, se hicieran cartas y llevarlas a la presidencia municipal, juntar firmas de la comunidad, se hicieron asambleas y todo, y se gestionó el espacio y efectivamente se construyó. Fácil no fue, llevó un buen ratote de tiempo, pero son formas de también lograr y enseñar a las personas que se puede participar cuando como que rompemos esta idea de sacralización de nuestras autoridades. O sea, obviamente se les debe de reconocer el trabajo que hacen, pero no necesariamente es esta ritualización institucional como si fueran personas sobrenaturales, o sea, son personas como todas, ¿no? Y que tienen un trabajo y que han aceptado ese trabajo y pues
nuestro trabajo también como ciudadanos es gestionar, pero obviamente, pues eso sí, requiere tiempo, paciencia, también incluso dinero, ¿no? Para recabar firmas, sacar copias, volver a sacar copias, etcétera. Muchas Así es. gracias, doctora. Voy a leer el comentario de Mario porque siguió la conversación antes de entrar al de Rosa. Dice Mario, efectivamente habría que pensar en las vías de instrumentalizar lo que entendamos por buscar la interculturalidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, voy a leer ahora la intervención de Rosa Isela y dice, buenos días, muchas gracias por el conocimiento que nos comparte. Mi pregunta sería, ¿la política pública puede considerarse como compensatoria más allá de buscar la garantía de los derechos de la diversidad cultural? La política pública o las políticas públicas pueden ser de distintos tipos. Unas pueden ser compensatorias, otras pueden ser focalizadas, otras pueden ser distributivas, redistributivas. Hay distintos tipos de políticas públicas. Para el caso de poblaciones vulneradas, regularmente se utilizan políticas compensatorias, que no necesariamente son como la aspiración final, pero sí son un buen inicio. ¿Por qué? Porque se asume de entrada que han estado en una desigualdad histórica y que se requiere compensar esa desigualdad histórica y que es necesario además que se compense esa desigualdad histórica como parte de la justicia social. Entonces, sí, algunas pueden ser compensatorias, no todas, y también es importante señalar que al ser compensatorias, por supuesto que están buscando esos derechos de la diversidad cultural, pero de una determinada manera, que insisto, no es la última, no es la única, tampoco necesariamente es la mejor, va a depender mucho de cómo se va moviendo también la sociedad y los intereses sociales. Muchas gracias, doctora. Bueno, me toca a mí, si me dejan tomar la palabra, y voy a hacer, bueno, voy a preguntar sobre elementos que nos sirven para pensar en nuestro seminario y que eh, bueno, y que abona justamente en ello. Y uno de esos elementos es justamente con respecto a la construcción de los discursos. Este parece ser un eje fundamental, ¿no? Dices, los discursos son, por supuesto, necesarios porque, interesante, dices, no solo se queda en el discurso, no solo se queda en la palabra, sino que está implicando una acción. Y aquí recuerdo mucho a Foucault, ¿no? Cuando dice, bueno, es que señores, ningún discurso, y por ahí va a escribir Foucault, ningún discurso es inocente, ¿no? Ahí pensemos, ¿no? Y sí me interesa, bueno, que va aunado con otro elemento fundamental, que es la construcción de los conceptos, o sí, la construcción de los conceptos. Es decir, decías, habría que pensar cómo configurar desde la política pública o cómo pensarla desde la política pública el concepto de cultura. ¿Qué es lo que se entiende desde ese ámbito? ¿Cómo hacemos eso, doctora? Sale porque a nuestro entender, pues somos generadores de conocimiento, ¿no? Y esta articulación que hay entre las universidades como generadoras de este conocimiento y el derecho en este sentido, ¿no? Para el entendimiento de qué es una cultura o qué no lo es, y que, o sea, y si coinciden, ¿no? Porque en el planteamiento parecía que había una necesidad de pensar, repensar qué es la cultura, ¿no? ¿Cómo tendría que ser ese replanteamiento? Porque otra cosa que habríamos que notar bien es que estos ejercicios son necesarios, aunque parecen utopías, son necesarios como ejercicios justo, ¿no? De pensamiento y de posibilidad. Si un enunciado puede ser posible, lógicamente puede ser concretado en lo real. Y en esto es lo que se juega justamente el conocimiento. Bueno, en este sentido, la conformación de esta política pública tan compleja porque va aunado a otros agentes
que no, que no generan ese conocimiento, digamos, que no hay ese entendimiento de entrada y que hay que, en este sentido, educar, ¿no?, a esa clase política o mostrarle a esa clase política cómo incluso el concepto de cultura cambia y qué es lo que deberían tener en cuenta o no antes de decidir, ¿no? Si, o antes de poder legislar una ley o de aceptar una política pública, ¿no? Porque al final pasa por ellos, por mucho consenso o no que haya en los pueblos, ¿no? Pasa necesariamente por ese ámbito legal, ¿no? De abogacía y ahí, esa es mi primera pregunta. ¿Cómo, o sea, cómo hacemos esa construcción de ese discurso que ya sabemos que no es inocente y nada más por eso saber, o sea, nada más decir eso implica relaciones de poder que están ahí, que no se ven, pero que están ahí ejerciéndose? Dos, en ese sentido, también entender, o sea, cómo es ese entendimiento de esa construcción de esa política pública a partir de ese consenso en diferentes espacios, porque no es lo mismo que se dé en una ciudad. Yo ponía el ejemplo de Oye y de la no, pues, si no posible esos espacios de discusión. ¿Y qué pasa con ese ámbito que la interculturalidad siempre está pensando que es el ámbito de, pues, más rural o más campesino? O sea, ya con esta interculturalidad o esta relación con pobladores originarios, con otra lengua, con otra cosmovisión, ¿no? Que cuesta. Yo hace mucho, y perdón que hable de mí, es otra experiencia que tuvimos cuando la doctora González, que ya está retirada, me hizo favor, me integró en sus trabajos sobre las mineras en Morelos. Y íbamos a las comunidades muy lejanas, para hablar con ellos, pasarles un video y decirle de las condiciones tan dañinas que sería el que rentaran sus tierras para poder hacer la minera. Y para hacer el llamado, por cierto, no hablaban, nadie hablaba, la minoría hablaba español, la mayoría hablaba náhuatl. Y para hacer la llamada al pueblito, tocaban una campana y todos se reunían, era una asamblea y nosotros teníamos que quedar como muy al margen porque ahí no, por supuesto, no tenemos voz ni voto, ¿no? Nada más estamos ahí como, oigan, está pasando eso, ¿no? Sus decisiones son sus decisiones, pero y además ahí también hay mucho conflicto, hay mucha tensión en ese tipo de espacios, de esa conformación de espacio que es completamente diferente, o sea, ese espacio público que es completamente diferente a cómo se da el urbano. Ese es mi segundo punto. ¿Cómo pensamos, ¿no?, este enfoque interculturalidad en estos dos ámbitos cuando queremos proponer políticas públicas a partir de que lo ideal siempre que sea a partir de estas conformaciones, ¿no? De estas donde la gente puede hablar y decir qué es lo que necesitamos o qué es lo que no necesitamos y qué dinero necesitamos y para qué lo necesitamos, ¿no? Y que necesitamos recurrir al Estado para esa es mi segunda cuestión, para que se pueda llevar a cabo. Em, y otro elemento que a mí me gustaría que desarrollara es mi tercero, que ya nos queda poco tiempo, y tengo más, pero ahí me voy a quedar. Este papel del mediador. Este papel del mediador no es inocente y es verdaderamente peligroso y es el mediador intercultural y es el que, porque yo estoy pensando en los mediadores, por ejemplo, de los campesinos que les venden a ellos a precio muy bajo su cosecha, ¿no? Y revenden ellos y se quedan con el dinero, pero ese mediador el que hace contacto, ¿no? Incluso habla su idioma, incluso pertenece a su comunidad y que también está del otro lado, ¿no? Pero también puede ser un mediador como tú, por ejemplo, ¿no? Que gracias a esa mediación se pudo construir un espacio para hacer la biblioteca para los niños y niñas. Y aquí me parece muy peligroso, o sea, ese papel del mediador,
habría que, ¿cómo se está pensando? O sea, ¿cómo se construye? ¿De dónde sale? Si nada más está respondiendo a esto que nos comentaba al principio de la ponencia, que decía, bueno, que responde siempre a lo mercantil, siempre estamos respondiendo a la producción, a la productividad, a conseguir más riqueza, ¿no? Esta cuestión más abstracta. ¿Cómo haríamos si en esta utopía, ¿no? Si es que hay, ¿no? Si hay, porque también debe haber, entiendo, un equilibrio, ¿no? Como decía, sí necesitamos, resulta que sí es importante a lo mejor lanzar un elemento turístico de cierta población porque genera pues mejor calidad de vida para sus pobladores, a lo mejor sí, pero tiene que, a lo mejor también hace esa mediación con este mercantilismo, ¿no? O sea, las cosas aquí no son tan absolutas, ¿no? Y que sí, en algunos, y que en las ciudades sí lo son. Por ejemplo, este mercantilismo voraz, pues por supuesto que es avasallante, ¿no? Porque el propio ser humano queda ahí insertado y queda ahí como una cosa que todo el tiempo está acelerando y que tiene que producir todo el tiempo y entonces trae consecuencias importantes en la vida cotidiana de esa persona, ¿no? Que nos lleva justo a las angustias, a las depresiones, a todos estos problemas mentales que tenemos por esa, ¿no? Aceleración. Es decir, hay dos, ¿no? Cuestiones importantes. ¿Cómo le hacemos con el mediador? ¿Quién es que hace en esta construcción de las políticas públicas? Bueno, ya me quedo con esas tres. Tengo muchas más, pero con estas tres. Gracias. Vale. Ay, están rudas, pero vamos a ver. Mira, justamente esta perspectiva de Foucault, pero también el entender, por ejemplo, el que cuando nosotros logramos que una política pública se ejecute es porque vamos a atender un problema. Y luego de que vamos a atender ese problema, vamos a encontrar la mejor solución para ese problema. Primero tenemos que definir en la agenda pública cuál es el problema prioritario a atender de nuestra sociedad. Y ahí ya hay una disputa. Luego tenemos que, ya que tenemos el problema, ahí no se pone fácil el asunto, se viene otra. Bueno, ¿de cuál de todas las posibles soluciones para resolver el problema es la mejor y es la más adecuada para este grupo social, ¿no? O para estos grupos sociales. Y es más complicado entre digamos, el nivel de elaboración de la política sea más amplio. Es decir, no es lo mismo una política a nivel local, una política pública a nivel local, que una política pública a nivel nacional o internacional. Entre más, digamos, amplio sea, entonces más ambiguo va a ser la construcción de estos discursos y de estas metáforas. Y eso no es, digamos, inocente, no es por falta de conocimiento, es porque tiene que ser llenado y reapropiado ese concepto o ese lineamiento por los siguientes niveles, ¿no? De implementación de la política. Entonces, efectivamente, cuando señalaba que los discursos y las metáforas de la política restringen, o bueno, sí, restringen, pero no constriñen la acción política, a eso me refería. Vamos a hablar de educación, no vamos a hablar de esto y tenemos que girar sobre ello, pero no necesariamente me atan todavía de manos. Necesito echar a andar la imaginación, tener el bagaje, etcétera, para poder rearmar la política. Gran parte de las críticas que escuchamos para las políticas públicas es que solamente las copiamos y no hubo una reapropiación. Entonces es porque ahí no hubo este ejercicio de imaginación, este conocimiento que tú para adaptarlo a distintos niveles o porque no se construyó efectivamente ese concepto de una manera más diversa o pensando en esos múltiples contextos, ¿no? Se pensó que nada más podía ser o bien porque un grupo de interés específico se ha adueñado de la interpretación o se ha impuesto una manera hegemónica de entender ese concepto.
la interculturalidad, el desarrollo, la educación. Además, ¿quién va a decir que no necesitamos interculturalidad? ¿O quién va a decir que no necesitamos educación, ciencia, desarrollo, economía? Regularmente estas metáforas o estas palabras clave son por sí mismas incuestionables porque se les toma como buenas. Incluso la misma palabra de justicia social parecería ser una palabra por sí misma buena. No, no la vamos a cuestionar, está bien de entrada, pero no. Más bien aquí el asunto es quién está señalando y posicionando qué de la justicia social, de la interculturalidad, del desarrollo, de la educación, que deja de lado otros discursos. Y es ahí donde podemos encontrar estas relaciones asimétricas de poder. Lo interesante de que nosotros podamos darnos cuenta de estas relaciones asimétricas de poder es también observar qué grupos no están participando. O sea, aquí sí hace falta otro trabajo ya más operativo, ya no tanto del análisis. Bueno, ya tenemos esta información, ahora estos grupos que no están participando, tener cuáles son las formas en las que participan y es generar espacios de deliberación política. Eso es lo que hace falta, pero justo es lo que no hemos como trabajado en este ámbito de las políticas públicas, ¿no? Entonces, eso hace falta, porque nos hemos quedado casi siempre en el ámbito de cómo operacionalizarlos para que lleguen los recursos, para que funcione el programa, etcétera, lo cual también tiene que seguir funcionando porque tienen que seguir operando los programas, ¿no? Es la manera en que se ejecutan así nuestros derechos. Pero, pues sí, hacen falta estas formas deliberativas y en ese sentido me parece que, decía Mario o Miguel, ahora no lo ubico, ¿no? O sea, buscar estos otros espacios que no necesariamente son institucionalizados, pero donde las personas, vamos, participan, generan sus opiniones, señalan lo que les ha parecido, sus experiencias, etcétera, ¿no? Y además, un poco también, si ya vimos que hay ciertos grupos y que no están siendo tomados en cuenta, bueno, generar esos espacios incluso en sus propias lenguas. Me parece que ha sido un gran avance como resultado de estas universidades interculturales el que la Constitución se haya traducido en distintas lenguas, el que se hayan creado traductores legales que están operando en juzgados y demás. Entonces, sí hay avances, pero necesitamos seguir construyendo. Con respecto a las distintas formas de deliberación y de cómo ir construyendo también, que va vinculado de cómo ir construyendo estos conceptos, cuando hablaba como de cultura, no sé, en este asunto de llegar a consensos en los que no necesariamente hay que verlos como un espacio en donde voy a ganar siempre, o mi perspectiva es la mejor. También tendríamos que estar en condiciones de señalar que pues no siempre tenemos la mejor opción. Y desde, por ejemplo, la perspectiva antropológica, si señalamos que cultura es todo aquello que genera significados construidos históricamente por grupos sociales, bueno, entonces me van a decir los abogados, ¿y exactamente qué es lo que quieres que se defienda con respecto al conocimiento sobre textiles, sobre recetas, medicina tradicional, cocina, etcétera? Pues no es operativo. Entonces también tendríamos que ir discutiendo estos conceptos en determinados niveles. Y nosotros, aquí sí, me refiero a la comunidad académica, ¿no? Digamos, participar en estas políticas públicas, pero de maneras que permitan ir construyendo estos conceptos en distintos niveles. No siempre el argumento académico que está dirigido hacia un objetivo que puede ser la construcción del conocimiento es el argumento que se requiere para la defensa de ciertos derechos o la defensa de ciertos accesos
a incentivos económicos. Y eso también hay como que considerarlo, ¿no? Pienso que ahí es un asunto muy, muy, muy particular que se requiere atender. Y con esto último llegamos a los mediadores. Y los mediadores, pues somos las personas, ¿no? Y como personas y actores políticos, pues no somos ni buenos ni malos, somos personas contradictorias que tenemos objetivos del bien común, lo que sea que entendamos por bien común, pero que tanto como intereses personales. Y nos eh, articulamos entre esos intereses comunes e esos intereses personales en donde estamos jugando políticamente y no es que seamos buenos o malos, o sea, estamos entre unas y otras y muchas veces lo que sí tendríamos que considerar es también pues trabajar estas reglas de juego. ¿Qué reglas del juego son importantes en qué condiciones? Porque también las propias condiciones de las comunidades, no sé, pienso por ejemplo en las asambleas comunitarias. Hay asambleas comunitarias en donde sí participan las mujeres y es, wow, una lección de participación con equidad de género. Pero hay otras en donde claramente no hay una equidad de género, donde el asunto es patriarcal netamente y excluyen a las mujeres y donde uno no quisiera estar tampoco. ¿No? Entonces, hay que construir mecanismos en distintos niveles y eso me parece que es lo más complicado porque además sí requiere muchísimos recursos y requiere la suma de muchas voluntades. De estos factores ambientales, mucha viabilidad financiera, social, política y hasta administrativa. Muchísimas gracias, doctora. Qué luz, qué claridad, qué interesante es abordar justamente las políticas públicas desde la interculturalidad. Me resta, ya estamos a 7 minutos, lo que me queda es agradecer, por supuesto, haber aceptado esta invitación, el tiempo y el conocimiento que hoy nos ha dado. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo por eso. También, por supuesto, agradecer pues, a los chicos que están aquí en el Zoom y al que nos están escuchando. Muchas gracias. Invitarlos, con esto cerraríamos, por supuesto, la conferencia, invitarlos el siguiente lunes, que es 25 de mayo, Interculturalidad y Educación, con el doctor Neptalí Ramírez Reyes, pues para seguir conversando justamente sobre interculturalidad y todos esos aspectos que hay. Muchas gracias, doctora, y nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Muy interesante conversación. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctora Samadi. Hasta luego.